Vamos a comenzar con el día de hoy, el tema de Sistema Internacional de Unidades. Aquí está. Aquí está el Sistema Internacional de Unidades, nuestras tablas principales en las notas que les pasamos. Tenemos las unidades básicas, las unidades derivadas y las unidades derivadas con símbolo propio o especial. Aquí tenemos algunas unidades que no son del sistema internacional y eso es el panorama inicial de lo que vamos a ir explorando. Déjenme les doy un poco de contexto. El Sistema Internacional de Unidades es este sistema que fue creado desde 1790 y hasta la actualidad. Está vigente en 51 países. Se revisa cada 4 años y se van actualizando las definiciones y la forma en la que se hacen la medición de las unidades. ¿Okay? O sea, no es fijo, pero sí es muy constante. El Sistema Internacional de Unidades surgió como una solución a la necesidad de ponernos todos de acuerdo de qué es lo que estás midiendo, hombre. Porque, oye, eso es ciencia, es fisiología, es cualquier otra ciencia del mundo, la necesidad de medir una cosa vital. Entonces empezamos con, ¿qué tanto mide? No, pues sí mide mucho. Y no, ¿qué tanto te mando? No, pues poquito. ¿Y qué tan poquito? Pues poquito. Ay, entonces era un lío estar midiendo, ¿no? Y hay múltiples sistemas de medición. Por ejemplo, el que no vamos a observar, en el que no nos vamos a enfocar, es el imperial. Este que se utiliza en Estados Unidos, en Inglaterra, que usan las pulgadas, las libras, las yardas. Ese no está estandarizado para el mundo. Ese no es el sistema internacional de unidades. El sistema internacional de unidades es el que vamos a explorar por completo, para saber exactamente qué unidades lleva y cuáles no. Y que no caigas en los trucos, porque sí te van a pedir hacer, primero, identificación y segundo, más enfocado hacia la clase de mañana, conversiones. ¿Sí? Para no espantarlos hoy, las conversiones se quedan hacia mañana. Vamos a distinguir cómo se hace medición cuantitativa y cualitativa. ¿Qué es cualitativo? Importante y preguntable de examen. Va a haber múltiples formas de aplicarlo. Cualitativo. ¿Qué es cualitativo? Ok, cualitativo son características, cualidades, no una cantidad de números. Cualitativo, una medición cualitativa es como mucho, mucho, poco, más que, unos cuantos, bueno, menos que. Mientras que cuando entras a la característica cuantitativa tienes que decir un valor exacto, un número preciso, cuantifica. Mucho cuidado con eso. Cuantitativo incluye ya decir 17, 15.33, 72 por 10 a la menos 17, etcétera, ¿no? Cuidado con esta situación, pues un ejemplo simple que vas a ver después en tu materia de fisiología es la prueba de embarazo. La prueba de embarazo. Hay pruebas de embarazo cualitativas, embarazada o no embarazada, como las pruebas caseras de orina, ¿ok? Y te van a pedir identificar qué tipo son, si cuantitativas o cualitativas. La prueba casera de orina, donde te sale una rayita extra y te dice, sí, embarazo, positivo o negativo. Eso también es. Ahora, cuantitativo en la prueba de embarazo es aquella en la que te toman una muestra de sangre, la envían al laboratorio y cuantifican exactamente la cantidad de gonadotrofina coriónica que tienes. ¿Queda perfectamente clara la diferencia? Ahora, para ponernos de acuerdo todo el mundo científico, decidimos ahí guiarnos en conjunto, en consenso, por el Sistema Internacional de Unidades, el cual tiene estas unidades. Es lo que vamos a estudiar y a continuación paso a las notas que te dimos. Los apartados que vamos a estudiar son cuáles son y cómo se miden las unidades básicas, las unidades derivadas, la diferencia sutil con las unidades derivadas que tienen su símbolo propio, que se ganaron su propia figurita para identificarlos, y las unidades frecuentes que no son del sistema internacional. También hay que conocerlas, porque en medicina utilizamos muchas de esas.
se quedó como empírico desde las prácticas de la medicina y cómo fue evolucionando, utilizar unidades que no son del sistema internacional. Entonces va a haber preguntas para que tú detectes cuáles son y cuáles no son. Así, clasificación precisa. O sea, yo te aseguro, a mí me pasó. Esto es de los temas que tú los ves y dices, ah, sí, ok. Y te lo pasas bien rápido, ¿no? De que, ah, sí, son las unidades, ya me las sé. Pero no esperas que te pregunten bien clavado entre una serie de opciones, ¿cuál de estas sí es? ¿Cuál de estas no es? ¿Cómo haces la conversión de esta unidad en específico? ¿Cuál es la definición? Y sí te lo llegan a preguntar. Así que hay que simplemente darle su leidita, no brincárselo. ¿Quién ya se lo andaba brincando? ¿Alguien se lo pasó? Que diga, ah, esto de seguro es relleno. Daba la sensación, ¿no? También hay que meterle múltiplos y submúltiplos. Es decir, estas unidades, todas ellas, tienen una forma de verse como unidades más grandes por medio de los múltiplos. Ejemplo, tienes un metro, pero existe el kilómetro o el milímetro, que sería el milímetro un submúltiplo, ¿ok? Mili y kilo. Ese tipo de cosas también la vamos a explorar. Y vamos a explorar cómo hacer entre diferentes unidades y sobre todo entre los diferentes múltiplos y submúltiplos conversiones. Hoy nos vamos más a clasificar esto y mañana nos vamos a hacer las conversiones. ¿Listos? Vámonos tabla por tabla. Esta primero. Las bonitas unidades básicas del sistema internacional. Bien sencillas. Estas son. No hay más. Ahí está. Apréndelas. Sencillito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 unidades básicas independientes del Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué significa que son unidades básicas? ¿Se les ocurre? ¿Qué son una unidad básica? Miden una característica directamente de algo. Miden una... es algo medible puro, como la longitud, como el tiempo. A esto de unidades básicas lo entendemos cuando vemos las derivadas. O sea, ya que ves las derivadas, aquí tengo un simple ejemplo. Las unidades derivadas son aquellas que se obtienen al realizar operaciones matemáticas o combinación de diferentes unidades básicas. Por eso viene el nombre. Las básicas son las que miden cosas así sencillas y las derivadas miden cosas con múltiples unidades básicas o haciendo operaciones entre unidades básicas. Ejemplo simple y sencillo, la longitud se mide en metro, pero la longitud lineal. Si tú ya mides una superficie, es decir, un área, usas el metro cuadrado. Estoy haciendo operaciones con el metro. Ahora estoy en metro cuadrado. Ese ya es una unidad derivada. ¿Quedó clara la diferencia inicial? Muy bien. Si me expliqué claro en este punto y no ha quedado una duda, vamos a explorar primero todas las unidades básicas y vamos a ver cómo se miden o qué ejemplos y preguntas nos podrían hacer. Vamos a comenzar por longitud. La longitud se mide con el metro. Y el símbolo es la letra M minúscula. Hay que aprenderse las tres cosas: el nombre, lo que mide y el símbolo. ¿Por qué? Te pueden preguntar incluso cuál de estas tiene incorrecto su símbolo, cuál está mal escrito, cuál no está correctamente clasificado. Entonces, mira esto. ¿Cómo se simboliza el metro? Y tal vez dirás, ay, te estás clavando mucho en algo muy sencillo. No, pero de verdad, es una M minúscula. Imagínate que por puro descuido tú agarras y pones una M mayúscula. Te pregunto yo, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo? No lo es. Cambia un montón. De hecho, esto, ¿alguien sabe lo que es? Eso es mol. De hecho, no. Discúlpame. No es mol. No es mol. El mol también es de las unidades básicas. Aquí está. Es molar. Que molar no es lo mismo que mol. Es una unidad derivada de concentración.
Pero no pasa nada, digo, para eso estamos aquí. Fíjate que esto y esto y esto no son lo mismo. Así que no me estoy clavando de más en algo que sea muy fácil. De verdad tiene sus complejidades. Y hay que dejarlo bien claro. Entonces, para ir avanzando, y después explico mol, y después explico molar, tranquilos. De hecho, va a haber un tema completo y súper especial para explicar mol, molar, osmolar y todo eso que es la base. Ahora sí lo que esperabas al inicio de fisiología. Pero vamos por el fundamento. El metro se escribe con M minúscula. Punto. Sin opción a cambio. Mide la longitud. La masa se mide por medio de los kilogramos, lo cual se simboliza con el kg, kilogramos. Esta siempre me ha parecido una unidad súper interesante, porque es la única unidad básica, mucha atención con eso, es la única unidad básica que tiene un múltiplo, una letra multiplicándolo por 1000, como kilogramo, 1000 gramos. Uno hubiera supuesto, yo hubiera dicho, oye, pues que la unidad básica sea el gramo. Y para que el kilogramo sea un múltiplo, como es normal, y submúltiplo, de que miligramos y así. Pero este se quedó como kilogramo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha evolucionado de lo que antes se hacía y la forma en la que antes se definía. Vámonos por aquí a mi nota ampliada, donde te puedo mostrar las definiciones. Mira esta definición de kilogramo. Es la masa del prototipo internacional de platino iridio que se hizo desde 1901. En 1901 se hizo esta definición de una aleación metálica de platino iridio, unos metales bastante estables en esa combinación. Se hizo un prototipo internacional o kilogramo patrón, así le dicen. ¿Recuerdan por ahí en la primaria haber escuchado un poco de esto? El kilogramo patrón. Bueno, es simplemente una piedra de platino iridio que pesa 1 kilo. Y esto pesa 1 kilo. ¿Ok? Esa es la referencia. Guardado por ahí en una cueva. Entonces, esa era una definición y como que no tenían modo o no lo hicieron de gramo. Porque era más difícil, o sea, hacer un solo gramo preciso, había menos margen de error. Así que dijeron kilogramo. Eso explica que se quede así. En cambio, el metro antes, chécate este dato cultural. Sí te pueden preguntar por ahí una que otra definición, ¿eh? Ahorita te pongo para que le tomes un screenshot. El metro antes también era un pedazo de metal de platino iridio guardado en una cueva para que no se alterara. Pero tenía ese defecto, exacto, lo que comentas por ahí, una nota que decía que el kilo comenzaba a pesar cada vez menos. Sí, o sea, el material se va desintegrando, se va perdiendo masa, se va degradando. Entonces, por eso van haciendo réplicas y lo reacomodan y lo están checando. Por eso evolucionan las definiciones. Chécate esto. Antes existía un metro patrón, pero tú sabes que los metales y todas las materias están a merced de la temperatura y varias características que cambian sus dimensiones, ¿no? La dilatación térmica, la contracción, ese tipo de cosas por la cual de repente en el calor, en el verano, los cables de luz cuelgan más y en invierno cuelgan menos, es por la dilatación. Entonces no era tan preciso, no era la mejor opción. Evolucionó la definición y chécate esta definición que tenemos por aquí. Se siente bien intensa, ¿no? Vamos a leerla. Longitud que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo correspondiente a 1 sobre 299.792.458 parte de segundo. ¿Qué? Bueno, no se estresen, es mucho más sencillo de lo que se imaginan. Desde esta época que ya podíamos medir la velocidad de la luz y se determinó que la luz tiene una velocidad constante. ¿Han escuchado un poco de física de esos temas? La luz tiene una velocidad constante y muy rápida, que es, y cuando lo dicen breve son 300 millones de kilómetros por segundo. 300 millones, aquí están. Pero más en preciso son
299.792.458 metros por segundo. Esa es la cantidad de metros que recorre en un segundo la luz. Así que un pedazo de todos esos del segundo, un pedazo de todos estos del segundo, ¿cuánta distancia recorrió la luz? Si recorre esta cantidad de metros por segundo, pues un pedazo de estos del segundo recorre 1 metro. Exacto, y esa es la nueva definición, y como la velocidad de la luz es constante y no se va a degradar con el paso del tiempo, evolucionamos la definición. ¿Ok? Más sencillo de lo que parecía, ¿no? La definición. Ah, pues lo que avanza, la luz, en este pedacito de segundo. Y ya. Muy bien, ya tenemos un par de definiciones. Algo semejante es, no se dejen abrumar por estas definiciones como la duración del segundo. Duración de 9 millones de periodos de la radiación correspondiente a la transición entre niveles hiperfinos del estado base del átomo de X. Es una cosa constante que ya aprendimos a medir en un átomo. Y así determinaremos el tiempo. ¿Ok? Ahí están las definiciones. Se las voy a dejar. Tómenle un screenshot. No espero que te las aprendas o que te las puedas escribir completas de memoria. No, es solo para que sí. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a tal? La puedes identificar sencillo. Versión sencilla. El segundo se mide en una cantidad de oscilaciones de energía. El amperio, el Kelvin, el mol y la candela son el resto de nuestras unidades básicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya tomaron el screenshot? Pasamos ahora al resto de las definiciones. Vamos entonces ahora con el tiempo. ¿Cuál es la unidad básica del Sistema Internacional para medir el tiempo? Segundo. ¿Y el segundo cómo se escribe? Con la letrita S. Una vez, mucho cuidado, porque ¿qué tipo de S estás viendo ahí en pantalla? Minúscula. Porque si escribes una S mayúscula, cambia la unidad. Es otra unidad que vamos a ver más abajo. Ese tipo de detalles no los hubieras tomado en cuenta si no te decía que te podían querer confundir con ello, ¿eh? Intensidad de corriente eléctrica. ¿Con qué se mide? Amperio, el cual se representa con una letra A mayúscula. Yo creo que hasta aquí, casi ya te lo sabías, ¿no? O sea, pum, automáticamente lo ves y ya está en tu memoria porque has vivido con ello, lo has visto muchas veces. A lo mejor necesitamos un poquito de trucos de memoria para recordar los siguientes. La intensidad de corriente eléctrica es, por ejemplo, la intensidad de electricidad que fluye a través de un cargador de celular. ¿En qué se mide la potencia de los cargadores de celular? En amperios. Si tú revisas por ahí, dice que tiene un A, 2 A. Ya a partir de varios A, amperios, eran estos cargadores de carga rápida, intensidad de corriente eléctrica. ¿Ok? De ahí viene. Listo, ya tienes este. Temperatura termodinámica. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la unidad básica para medir la temperatura? ¿Cuál es la unidad básica para medir la temperatura? Kelvin. Pero si yo toda la vida lo he medido en grados centígrados, en esos grados de la letra C, Celsius, grandotes. ¿He vivido engañado? ¿No es así como se mide la temperatura? No, también es una unidad de la temperatura, pero ahorita lo van a ver por acá. La temperatura en Celsius es una unidad derivada. De hecho, es una unidad derivada, la cual consiste en tomar Kelvin y restarle 273.15. ¿Ok? De hecho, estas conversiones, esta operación sí te van a pedir hacerla, y ahorita te voy a enseñar a hacer tus conversiones de temperatura y también unas de frecuencia. De las pocas conversiones que empezaremos a hacer hoy. Pero bueno, ya quedó la perspectiva. Kelvin es la unidad de temperatura para el Sistema Internacional de Unidades, versión básica.
que es una letra K mayúscula. Nótese también que no tiene la clásica bolita que tiene grados Celsius. Grados Celsius sí lleva una bolita, Kelvin no. Siguiente. Fahrenheit no es del sistema internacional, cuidado con eso. Kelvin es la unidad básica del sistema internacional. Celsius es la unidad derivada del sistema internacional. Fahrenheit no es del sistema internacional, es más como el sistema imperial, aquel que te dije que no íbamos a estudiar, que es el de Estados Unidos, que usa libras, yardas, así ellos. ¿Ok? Eso, Fahrenheit está de aquel lado. Entonces puedes contestar Fahrenheit como un ejemplo de forma de unidad que mide la temperatura que no pertenece al sistema internacional de unidades. Sí, les voy a enseñar a sacar los cálculos tanto manual como con calculadora, porque sí vas a poder utilizar calculadora en los exámenes de fisiología. Calculadora científica, de hecho. Te sugiero que la vayas preparando, consiguiendo por ahí. Sí, pueden respirar. Ahora bien, la siguiente unidad es la consentida de este tema. De hecho, la consentida de la fisiología. La siguiente unidad se lleva 3 clases de 2 horas, 6 horas. 6 horas para hablarte de todo lo que tiene que ver con cantidades de sustancia y cómo se convierte después en las unidades derivadas de volumen en el que pones esa sustancia y después evoluciona a ¿dónde está concentración? Vaya, no está. No la tenemos por aquí. Bueno. Falta, de hecho es por eso que está después. Una unidad que no pertenece ya al sistema propiamente, pero lo vamos a estudiar mucho. Cómo metemos una cantidad de sustancia en una cantidad de volumen. Y vamos a crear las concentraciones. Y así, o sea, nos vamos a dedicar a medir concentraciones en las soluciones, en el paciente, en los medicamentos, cómo interactúan, cómo se altera con enfermedades, etc. Súper, súper interesante el tema. De hecho, podría decir yo que esto se va a llevar 1/3 del primer parcial de fisiología. Ajá. Hasta de aquí viene, esto es lo que conlleva luego los famosos problemas de fisiología que todos te cuentan. Pero no se te olvide aprender a hacer los problemas del náufrago y qué le pasa con su concentración cuando se pierde y toma agua de mar y ese tipo de cosas. Es hacia donde va a prospectar esta unidad. Por lo pronto, solo la menciono como la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia, el mol. Se simboliza mol, así tal cual, escribes mol, no se abrevia. Y tienes que tener mucho cuidado porque no puedes poner la M minúscula, porque sería longitud, y no puedes poner la M mayúscula, porque eso es una unidad de concentración que ya se sale. ¿Ok? Ya no es mol, es concentración, esta ya es derivada. ¿Entendimos la idea? No M minúscula, no M mayúscula. Pongan por ahí un puntito confirmatorio, si hasta aquí no hay ninguna duda. Excelente. Estamos en unidad, no en cantidad. ¿Ok? Ahorita vamos a esas cositas. Por último, la última unidad del Sistema Internacional de Unidades básica es la intensidad luminosa medida por medio de la candela. Se abrevia CD, candela. ¿Ok? Yo me acuerdo muy sencillo de esa porque te encandilas. ¿Sí lo han escuchado? O ese término de que cuando te echan la luz así estás en lo oscuro y te echan la luz, te encandila. Bueno, candela. La cantidad de sustancia la van a repasar hasta el cansancio y nunca se les va a olvidar. Entonces, bueno, hasta aquí todo tranquilo, todo bien. Pasamos a las unidades derivadas y quiero que empiecen a ver cómo funcionan estas. Mira, las unidades derivadas que tengo aquí no tienen símbolo propio. Las unidades derivadas, su símbolo es la operación matemática que realices con las unidades básicas.
Y están muy sencillas. Porque, ¿qué es la longitud? Aquí tengo un ejemplo. Necesito para escribir. Aquí tengo el ejemplo. Mira, vamos a construir ese cubo de nuevo. ¿Te acuerdas de la unidad básica de la longitud? ¿Cuál era? Metro. Eso mide la longitud. Pero si tú quisieras medir un área, una superficie, ya no es lineal. Es cuántos metros planos y luego cuántos metros en el otro eje. Y entonces vas a multiplicar la cantidad de metros por la cantidad de metros. Y eso te va a dar una superficie, un área en metros cuadrados. ¿Se entendió? Metros por metros, metros cuadrados. Lo exploraste por ahí ya en la primaria, secundaria, pero a lo mejor se te había olvidado. Ahora, cuando le metes la profundidad, ya pasas del área al volumen y metes una dimensión extra, una multiplicada extra, ahora por los metros de profundidad. Metro por metro por metro, metro cúbico. Ese es el fundamento de las unidades derivadas, realizar operaciones con las unidades básicas. Y luego está la velocidad. La velocidad. ¿Cuántos metros avanzas en un segundo? Ah, eso es la velocidad. ¿En qué se mide la velocidad? No se confundan. Estamos acostumbradísimos a medir la velocidad en kilómetros por hora. O el sistema imperial usa millas por hora, pero esas no son del sistema internacional. Los kilómetros por hora estaría como derivada, o sea, más bien es como un múltiplo. Es un múltiplo. Pero ¿cuál es la unidad correcta del sistema internacional de unidades para medir la velocidad? Metros por segundo. No te vayas a confundir con eso. Y la aceleración es metros por segundo cuadrado. Esto quiere decir que cada segundo que pasa, esa velocidad se aumenta. Vamos a verlo acá en esta otra tabla, que tenemos lo mismo para que lo vean en sus notas. Recapitulamos. ¿Cómo mides el área? Con metros cuadrados. ¿Cómo mides el volumen? Con metros cúbicos. Oye, y está preguntable directo, está preguntable un poquito trucoso. ¿Qué tal si te hacen una pregunta? ¿Cuál es la unidad en la que deberías de medir la superficie alveolar? O la superficie de absorción del intestino. O la superficie corporal total para determinar cuánta crema va a requerir un tratamiento, etc. Pues con metros cuadrados, porque todo eso fue superficie corporal, superficie pulmonar, superficie intestinal. Muy bien. Por otro lado, el volumen, que es el metro cúbico, te debería de servir o lo deberías de utilizar para medir todos los volúmenes, o sea, el volumen de sangre, el volumen de aire respirado, el volumen de orina. Te pregunto, pregunta truculenta. ¿Sí usamos en medicina normalmente la unidad metros cuadrados, perdón, metros cúbicos correctamente para medir el volumen? ¿Sí acostumbramos medir en metros cúbicos? No. ¿Qué andamos usando en medicina casi siempre? ¿En qué se miden los volúmenes? En litros. La unidad de volumen que acostumbramos son litros, mililitros, y lo correcto debería de ser usar metros cúbicos o sus múltiplos y submúltiplos. Es decir, los submúltiplos más comunes serían los centímetros cúbicos. ¿Alguien es técnico en enfermería o ha estado por ahí por el hospital o ha escuchado en algún comentario que digan, administrale 3 ccs o 3 centímetros cúbicos de una sustancia tal? Bueno, centímetros cúbicos. Eso sí está bien medido. Sería un submúltiplo del metro cúbico. Ahorita vamos a los submúltiplos. Pero bueno, ya nos quedó claro. Litros no es del sistema internacional. Metros cúbicos sí es del sistema internacional para medir volumen. Ahora, en cuestión de velocidad, la velocidad ya dijimos metros por segundo y la aceleración metros por segundo cuadrado. Hasta aquí, ¿todo claro? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente y ya merita por ahí tal vez hacer un par de preguntitas.
Vamos a ver. Este es un tipo de preguntas que te podrías topar por el examen. Inserte pregunta la que quieras y tienes estas opciones. Ahí te va. Vamos por la de acá. Empecemos con esta. ¿Cuál de las siguientes es una unidad básica del Sistema Internacional de Unidades? Muy bien, correcto. La respuesta es la opción B, kilogramos. En un descuido, uno pensaría, déjame agarro esta porque tiene una sola letrita y así suelen ser las básicas. Pero no, porque va a haber básicas va a haber derivadas con símbolo propio y son las que vamos a ver a continuación. Esta es derivada, y ya vimos que centígrados es derivada. Kilogramo es básica, aunque tenga una K multiplicándolo por ahí. Básica, de masa. En cambio, a ver esta otra, te pregunto yo, ¿cuál es derivada? Muy bien, la respuesta correcta para derivado es grados centígrados. Aunque estemos acostumbrados a verlo, no significa que sea la básico. Kelvin es la de temperatura, básico. Kilogramos, aunque tiene 2 letras, es básico. Y metro, no nos queda ninguna duda que es básico. Listo, ahí ya tienen un par de preguntas que pueden venir en el examen. Vámonos con las últimas unidades. Las últimas unidades que sí pertenecen al sistema internacional y son las que tienen símbolo especial o símbolo propio, pero que también son unidades derivadas. Si te fijas, aquí entra un nombre de columna extra. Todos decían magnitud, lo que mide, el nombre que le pones y el símbolo que utilizas. Lo mismo teníamos acá en las unidades básicas. Pero acá metimos algo más. Aquí dijimos magnitud, es decir, lo que mide, el nombre que recibe, el símbolo que tiene y la expresión. El símbolo que tiene y la expresión se queda como las operaciones matemáticas que hiciste con las unidades básicas. ¿Ok? Mira esta, para que lo entiendas sencillo. Te voy a explicar dos para que lo entiendas bien fácil. Voy a explicarte primero la frecuencia y voy a explicarte la temperatura. Empezando con la temperatura porque ya le dimos algo de contacto. ¿Cuál es la unidad derivada de la temperatura? Grados Celsius. ¿Cómo se representan los grados Celsius? Con una letra C mayúscula y el simbolito de grados. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Qué expresión la representa? Es que se obtiene de cuando a la cantidad de Kelvin le restas 273.15. Listo. Le vas a restar a Kelvin 273.15. Oye, fíjate, ten mucho cuidadillo porque si te quieren truquear y te ponen entre las opciones que Kelvin es Celsius más 273.15. Y en otra opción te ponen que Celsius es Kelvin menos 273.15. ¿Cuál de estas dos afirmaciones es más correcta? Según la estandarización. Es verdad, ambas son las formas de hacer la conversión, ambas son respuestas correctas, pero esto es lo más correcto porque este es el básico y con el básico realizas operaciones para obtener la unidad derivada. Ok, una vez que queda clara esta idea, mira, a la cantidad en Kelvin, ¿qué número le vas a bajar? Escríbanlo para que no se les olvide. ¿Qué número le vas a restar a la cantidad en Kelvin? 273.15. Siempre le vas a restar 273.15 para encontrar la temperatura en grados Celsius. La temperatura en Kelvin originalmente era la que te medía, miren las definiciones. La unidad Kelvin es la fracción 1 de 273.16. Vas a encontrar que algunos dicen .12, unos dicen .15, unos dicen .16, .17, unos ni dicen nada y te lo dejan en 273. Tú no te preocupes, resta 273.15 ya. Pero esta fracción de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, ¿qué es eso? Es el punto de congelación máxima, el famoso cero absoluto,
la temperatura a la cual las moléculas ya no tienen movimiento, que les has quitado toda la energía. Entonces es como un punto de congelación, pero no de congelación nada más de que se hizo hielo. O sea, congelación de moléculas. Las moléculas ya no se mueven. Por eso se utiliza más para ciencia, la unidad básica. Para las temperaturas más normalitas del día al día usamos Celsius, la unidad derivada, que es restarle 273.15. Forma rápida de recordar, truco de memoria fácil. Por si no te acuerdas si se le restaba o se le subía. ¿Quién siempre va a ser un numerote bien grandote? ¿Quién va a ser siempre un número bien grandote? Cuando pongas la temperatura en qué unidad. Kelvin. En Kelvin. Y para pasar a las temperaturas que estamos acostumbrados, le restamos 273. Muy bien. Entonces la temperatura en pequeño va a ser Celsius. Listo, ya tenemos ese recordatorio. Ahorita te voy a pedir hacer conversiones. Ve acordándote de este valor. Sí van a venir cambios de temperatura. Sí van a venir conversiones de esto en el examen. Ahora la frecuencia. Te explico la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional para medir frecuencia? Hercios. ¿Cómo se simboliza? Hz. ¿Y qué significa? Significa S sobre 1. Perdón, S a la menos 1. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Los que estuvieron conmigo en matemáticas de ingreso a facultad por ahí, ¿se acuerdan qué significa cuando algo está elevado a una potencia negativa? Que en vez de estar multiplicando, se está dividiendo. Exacto, entonces este S a la menos 1 significa sobre segundo. Entonces es así. Dividir entre segundo. Es decir, cuántas veces pasa algo por segundo. Eso es lo que significa. ¿Cuántas veces por segundo? Sencillo, ¿no? ¿Se alcanzan a ver bien o quieren que lo haga más grande todo? Muy bien, entonces ya lo tienes. ¿Cómo se mide? Veces por segundo. ¿Cuál es el símbolo? Hertz. En medicina te pregunto, ¿acostumbramos medir cuántas veces por segundo pasa algo? ¿O es lugar potencial para muchas preguntas? Es lugar potencial para muchas preguntas porque, exacto, no lo acostumbramos a hacer en hercios. Muy poquitas cosas lo hacemos en hertz. ¿Cómo decimos nosotros en medicina? ¿Cómo le hacemos para medir? Y seguramente te van a poner un ejercicio de hacer conversiones. ¿Cómo dices cuántas veces pasa algo? ¿Qué frecuencia tiene? Piensa en medicina. ¿Frecuencia? Cardíaca. ¿Frecuencia? Respiratoria. ¿Frecuencia? De peristalsis. ¿Frecuencia de lo que quieras? Veces por minuto, acostumbramos eso mucho, ¿no? 20 respiraciones por minuto, 70 latidos por minuto, exacto. Entonces, claro que sí te van a poner conversiones. Veces por minuto. ¿Cuánto sería en hertz? Bueno, lo tengo en hertz. ¿Cuánto sería por minuto? Entonces, hercios es cuántas veces pasa por segundo. Vamos a aprender a hacer esa conversión. Por aquí tengo unas preparadas. Y venga. Antes de dejártelo, ya te expliqué las dos, ¿ok? Te di unas pistas. Esto, la frecuencia en hercios, es cuántas veces por segundo. Y ya te di también la forma en la que equivale Kelvin y Celsius. Te voy a dar un minuto. Un minuto voy a leer tus preguntas o cosas que me pongan por aquí. Ajá. Y aquí te tengo 2 ejercicios debajo que quiero que hagas. Te los leo para que no haya confusión. Frecuencia. Ejercicios de frecuencia. Quiero que si lo tienes tantas veces por minuto, lo pases a cuántas veces por segundo. Y en este otro lo tienes estas cantidad de veces por segundo, porque está en hercios. Quiero que me digas cuántas veces por minuto. Digamos que un paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. ¿Qué frecuencia cardíaca sería eso en hercios? Si tengo una frecuencia respiratoria de 0.5 hercios,
¿Cuál sería la frecuencia respiratoria en respiraciones por minuto? Ahí está. Por este otro lado te voy a poner un ejercicio de temperatura. Si tengo esta cantidad de Kelvin, ¿cuál es su temperatura en grados centígrados? Y si tengo esta cantidad en grados centígrados, ¿cuál sería su temperatura en Kelvin? Un minuto para que lo pienses. Listo, vamos a resolverlo. Ok, veo que por ahí ya lo están sacando. Este ejercicio primero. Te llega un paciente, de estas características y te reportan que tiene 60 latidos por minuto. Pregunta de examen. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca de este paciente reportada de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades? O sea, en hercios. Respuesta. Si lo tengo por minuto y lo quiero saber por segundo, ¿cómo hago la operación? De aquí para acá, ¿cuántas veces por minuto? Para pasarlo a veces por segundo, divido entre 60. Siempre, así de fácil. ¿Por qué? ¿Cuántos segundos tienes en un minuto? 60. Si tienes 60 segundos en un minuto, dime cuánto tienes en uno solo de esos 60 segundos. Pues divido entre 60. ¿Me expliqué? Siempre que te pidan pasar algo de cuántas veces por minuto a hercios, o sea, cuántas veces por segundo, lo dividirás entre 60. ¿A alguien le quedó aún duda de esta? La respuesta sería, por lo tanto, un hercio. Todos al 100. Puntito confirmador para pasar al siguiente. Ok. Del mismo modo, si a mí me dijeran, oye, llegó un paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 0.5 hercios en el caso clínico, porque eso ya es totalmente hipotético que te lo pongan así, ¿cuál sería su frecuencia en respiraciones por minuto? O cualquier cosa que te digan en hercios o veces por segundo, ¿cuántas veces estaría en un minuto? Pues si esto es por segundo, para completar el minuto lo multiplico por 60 segundos. Listo. ¿Cuánto me daría? 30. Ahí está. Han aprendido a convertir por completo en cualquier situación. ¿Cuántas veces pasa algo? De minuto a segundo. Y de segundo, o sea, hercio, a minuto. Uno te vendrá de estos en el examen. Ahora vamos al otro. Así de sencillo, igualito. Si yo quiero hacer una conversión de temperatura y te digo, escucha esta pregunta. Muy de oficio. Súper probable que te venga. Es más, hubo 3 semestres que vino una pregunta idéntica a esto. ¿Cómo está la temperatura corporal de este paciente? ¿Aumentada, normal o disminuida? Ok, lo que necesitas es, obviamente no te vas a andar aprendiendo por ahí los rangos humanos normales en todas las unidades, porque a lo mejor aquí nada más tenemos temperatura, pero escúchame, vamos a pasar a otros temas, y en otros temas va a haber diferentes formas de unidades, diferentes formas de expresar la misma cosa. Ejemplo, la presión sanguínea, se puede medir en varias unidades que te contaré después. Pero no te vas a aprender el rango en cada una de las unidades. Mejor aprendes a convertir. Y así solo tienes que aprenderte un rango. Porque de todas maneras el asunto de convertir vas a tener que saberlo. Pues te van a pedir hacer conversiones. ¿Ok? Ejemplo, no me sé el rango en temperatura Kelvin del humano. Pero me sé el rango
en temperatura Celsius. Temperatura normal. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan que les dije? Guarden sus 4 o 5 hojas para ir agregando unidades, rangos normales de temperatura. Rangos normales de todo, perdón. Agréguenle el de la temperatura. Si tienen sus hojas separadas, sus listas de valores normales, los vamos a ir ampliando. Muy bien, falta un poquito por ahí. 36.5 a 37.5 grados centígrados. Porque recuerden que les dije, todo tiene un rango, no se conformen con un valor. Los libros dicen 37 es la temperatura del humano, pero no. 36.5 a 37.5. De paso, quiero aprovechar para comentarte que les gusta hacer preguntas truqueadas de esto. Por ejemplo, muy preguntable por el asunto que se puso de moda con lo del COVID, de los termómetros infrarrojos. Y te dicen, si tú estuvieras atendiendo en una sala de urgencias, en un triage, viendo si un paciente tiene fiebre o no, y lo mides con un termómetro infrarrojo y con un termómetro digital y con un termómetro de mercurio, y te ponen varios casos. Al final concluyen en preguntarte cosas como: ¿dónde detectarías la temperatura corporal más alta? ¿En la frente? ¿En el oído? ¿En la boca? ¿En la axila? ¿O intrarrectal? Intrarrectal, vía anal, correcto. Esa fue una pregunta de examen. Y más baja, pues por ejemplo, en la frente. Y más baja todavía si te la tomas en la mano. Por eso las personas que se tomaban la temperatura con la mano, o sea, no era significativo. O sea, no servía. Tal vez tenías hipertermia y se detectaba y no debías de poder pasar, pero ponían la mano y pues nunca se iba a notar la hipertermia, ¿no? Porque es una zona más fría, alejada del centro del cuerpo. Entonces tengan en cuenta esas cosas. Este es el rango normal de temperatura para la medición axilar o cavidad oral. ¿Ok? No te suelen preguntar los rangos de todo. Pero sí, porque ya, o sea, tú andas en el hospital con tu tablita. Ah, esto debe ser así, ya está. Un poquito más alto, un poquito más bajo. Pero ya te sabes este normal, que es de la boca o de la axila. Y con que sepas que, si lo tomas en la piel, por ejemplo en la frente, será menor. Y si lo tomas intrarrectal, será mayor. Listo. Sí, es que la gente decía que le mataba neuronas. Bueno, ahora, ya que tenemos el rango normal, tenemos que convertir. ¿Cómo paso de Kelvin a Celsius? ¿Me lo recuerdas? De Kelvin a Celsius lo hago restando menos 273.15. ¿Cuánto da? 39.85. Imagínate lo siguiente también. Evidentemente ya está aumentada. La temperatura está aumentada. Respuesta de examen. ¿Cómo está la temperatura? Aumentada. Normal. O disminuida. Este formato de pregunta te va a venir tantas veces en el examen, pero tantas veces. Oh, mira, creo que está un poquito salido de... Ahí se ve mejor, sí. Aumentada, normal o disminuida. Esta pregunta te la van a hacer tanto en fisiología, pero es como esto. O sea, tú tenías que saber cómo estaba esto después de hacer una conversión, ya sacaste la temperatura. Puede que te pregunten la temperatura exacta o no, directo te pasas a este caso. Y comparado con el rango normal, ya viste que la temperatura es aumentada. Listo. Sí, está a poco de la convulsión. Ojo, pasa mucho en fisiología y pasa mucho en los exámenes. Debes de ser versátil, debes de ser un poco versátil. ¿Cuánto fue lo que le restamos? 273.15. Y este fue el resultado exacto. Imagínate que te piden la temperatura real, o sea, te piden el número, opción A. Y si viene opción A, 41, opción B, 40, opción C, 38,
perdón, 39.5, opción D, 37. ¿Cuál contestarías? A veces pasa eso, que ignoran un poco los decimales. Llega a ocurrir, te lo voy a ir poniendo en ejemplos conforme a las clases, te voy a aplicar los exámenes simulacros para que detectes cómo te puedes no caer en esto. ¿Cuál será? Muy bien, la respuesta correcta nos iríamos por la B. ¿Por qué? Porque resulta que en ocasiones te comenté, algunos textos y algunos profes no toman en consideración el decimal punto 15 y nada más le restan 273, haciendo que sea directamente un 40. ¿Ok? ¿Estamos claros con esta idea? Detalles, o sea, si no te frustres, porque es que no viene el número exacto. Tranquilo. Pasa con varias cosas. Ahora bien, tienes un paciente con 37 grados centígrados. ¿Cuál es su temperatura en Kelvin? Esta podría venir como una pregunta que diga, tienes un paciente masculino de tantos años, temperatura, frecuencia cardíaca, bla, 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 bla. Entre ello dice temperatura corporal y viene en Celsius. Después del párrafo de caso clínico, la pregunta de examen dice, ¿cuál sería la temperatura de este paciente expresada de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades en una unidad básica? Kelvin. Y lo pasas sumándole 273.15 o 273 si ves que ignoran los decimales. Eso lo notas en las opciones del examen. ¿Cuánto nos da? 310.15. Ahí está. De las 4 preguntas que estás viendo en pantalla, algo te va a tocar. O te toca incluso una este parcial y otra el segundo parcial. Porque una característica de la fisiología bien importante que tienes que entender desde ahorita es que no es como otras materias que ya son temas nuevos. No. En fisiología es acumulativo, porque tú no vas a poder contestar, hablar o pensar de lo del segundo parcial, tercer parcial, si no te acuerdas de lo del primero. Incluso, por lo tanto, aunque el tema de conversiones es para el primer parcial, tú vas a andar por allá en el tema de endocrinología y te van a hablar de una presión que va a estar en una unidad distinta y vas a tener que hacer la conversión para completar el caso. ¿Ok? Así que es muy así en fisiología. La información se va acumulando y se refuerza. Por eso te sugiero echarle muchas ganas al primer parcial, que entiendas excelente los fundamentos y no caigas en este tipo de detalles. Quedamos perfectamente con las conversiones que hemos mostrado. Volvemos a las notas. Vamos a explicar rápidamente el resto de las unidades derivadas con nombres y símbolo especial. Necesitas repasarlas. Esto no espero. Sí. Ojo, una cosa muy buena. ¿Quieren una buena motivación? Sí. Antes de darles la buena motivación, repito lo que me preguntas de los 40 grados. A veces ignoran el punto 15. Por lo tanto, en la conversión, en vez de haber dado 39.85, te hubiera dado 40. No te va a pasar que vengan las dos opciones en el examen, no. ¿Ok? ¿Resuelta la duda? Ok. Ahora sí, una buena motivación. ¿Sabías que fisiología sí se puede exentar? Y si la exentas te ponen generalmente 100 en el final, así que te sugiero echarle muchas ganas al inicio, salir con unas vacaciones extra y tener un promedio como si hubieras sacado un 100 en el final. Ok, entonces se pone muy bien. Bueno, vamos a esto. No te las vas a aprender todas ahorita, o sea, no se puede. Le tienes que dar 2-3 vueltecitas y ya. Como quiera, estás familiarizado con varias de estas unidades. Podemos dar por visto frecuencia y temperatura. Ahora, fuerza. La fuerza desde la secundaria te platicaban y hacías ejercicios que se miden newtons. El símbolo es una N mayúscula y el resto de estas operaciones, la verdad, ya no es necesario que te las aprendas. Relájate un poquito.
todas estas expresiones intensas, todo esto, ya no es necesario que te lo aprendas, con que entiendas el concepto. Muy relajante, ¿no? No tener que aprenderse todo eso. Ahora, un vistazo, claro, para entenderlo, por si quisieran ponerte una anti-100, pero no es lo más riguroso. Presión. La presión se mide según el Sistema Internacional de Unidades en pascales, lo cual se escribe P y A mayúscula. P y A mayúscula. Ahorita te voy a enseñar una línea de conversiones. ¿Te acuerdas cómo hacer reglas de 3 simple? Porque las vamos a usar mucho en fisiología. Excelente, porque las vamos a usar mucho en fisio. Y si no te acuerdas, ahorita a ver si nos da el tiempo y te platico cómo se hace la regla de 3 simple y te voy a dar una línea de equivalencias para la presión que no están en tu manual, que no están en tus libros, pero las vas a necesitar durante los exámenes, tanto de este parcial como todos los que vienen. Es más, de una vez, vámonos por aquí abajo. Vete a tu hoja, a tu libro a tus páginas de valores normales y te voy a escribir la presión sanguínea. Hay varios tipos de rangos para medir la presión sanguínea. Diferentes niveles de rigidez a la hora de determinar si está elevada o disminuida. Pero en fisiología tenemos una versión bien simplificada. Algo bueno para empezar en este momento. Ahí te va. ¿Cuál es la presión que tú sabes que es normal? La presión, el valor. Lo tienes en tu mente. Hasta en las... todos hemos tenido la experiencia, ¿no? Por ahí en casa de que andan checando la presión a los familiares. Claro que sí. La presión normal es 120/80. 120/80. ¿Y en qué unidad se mide? ¿120/80? Milímetros de mercurio. Súper bien. Esa es una unidad. Date cuenta de esto. 120/80 es la presión sanguínea normal en milímetros de mercurio. ¿Qué te dije yo desde los primeros temas? Nadie aquí está pendiente de ver ese primer tema, ¿verdad? Ya todos acabaron ese primer video. El que les mandé. Bueno, les dije siempre busquen un rango, porque el cuerpo tiene variabilidad. Entonces esto es un valor fijo. 120 es la presión sistólica, la presión del golpeteo de la sangre cuando el corazón bombea. Y cuando no está bombeando, ¿qué tanto baja? La presión baja hasta el 80. Son dos valores. Cada uno de ellos puede moverse independientemente y cada uno de ellos tiene un rango de más menos 5. Es decir, podríamos tener valores tan altos como o sea, en la parte del valor elevado, 115 a 125. Y en la parte baja, en la presión diastólica, 75 a 85, como presiones que se mantengan en el rango normal fisiológico. Claro, es versátil este asunto, lo iremos viendo ya en cardiovascular más adelante. Puse 111, 115. Ok, esto es lo que significa cuando pongo más, menos, algo. Lo vamos a utilizar también mucho en fisiología. Variabilidades de un valor, más ese número y menos ese número. Por ejemplo, 120 más menos 5, de 115 a 125. 80 más menos 5, de 75 a 85. Cualquiera de ellos. ¿Quedamos claros en este punto? Pero este es el rango normal en milímetros de mercurio. Ok. ¿Te acuerdas que te dije? Según el Sistema Internacional de Unidades, la presión debería medirse en pascales. Y puede ocurrir que te pidan convertir. Es uno de los casos favoritos de examen en el primer parcial. ¿Ok? Ahí les va. Y este sí, no es tan sencillo, no es tan directo como los que vimos acá arriba. Las conversiones de frecuencia y temperatura no son tan sencillas. Las conversiones de presión, aquí te puse el ejemplo de la presión sanguínea para un caso ahorita en un momento.
Pero las conversiones de presión van a estar en todo. Presión sanguínea, presión de líquido cefalorraquídeo, presión transpulmonar, presión transpleural, presión de colapso alveolar, presiones. Todo lo vamos todo lo vamos a hacer en conversiones con regla de 3 simple. Te voy a dar, por lo tanto, una línea de equivalencias. Anótala también por ahí en tus valores normales. Equivalencias de presión. Y lo vas a necesitar en un momento en las preguntas de examen que te aplicaré después. Un milímetro de mercurio, que es la unidad básica de nosotros, la que no está aquí, o sea, perdón, palabras mal usadas, la unidad que usamos en medicina comúnmente, la unidad con la que tú conoces el rango de presión sanguínea normal, equivale a ¿cuántos pascales? ¿Quién me dice? ¿A cuántos pascales del Sistema Internacional de Unidades? 133. Ven que esto es un poco así de que equivale a tantos, por lo tanto tendrías que hacer una regla de 3 simple. No solo con esto, ya aprovechando el momento, también puede ser que te pidan hacer conversión hacia kilopascales. Este sí lo puedes deducir. ¿A cuántos kilopascales equivale? Si tú ya sabes que kilo es un paquete de 1000 veces más grande, el valor equivalente debe ser un número 1000 veces más chico, ¿sí o no? Un número 1000 veces más chico. Ajá. O sea, punto 133. Si alguien se siente así abrumado con esto de que equivale, no se preocupen, solo utilicen esta línea que les voy a dar para simplificarles la vida en reglas de 3 simple y solución. Pero a los que les gustan los números, pues ya ven que es muy obvio ¿no? ¿Tantos pascales? Pues tantos kilopascales. No es la única. También puede medirse en milímetros de agua. Recuerda que la presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio porque se hizo a través de un aparato que te conectaban a un vaso sanguíneo y medían o veían cuántos milímetros elevabas tú con tu presión de la sangre una columna de mercurio. De ahí viene la unidad de que tu presión sanguínea, ¿qué tantos milímetros levanta el mercurio? Claro que era súper tóxico el método porque te llenabas de mercurio. Bueno, también se puede hacer con agua. Levantas unos milímetros de agua. El agua es más ligera, por lo tanto son 13.6. Y existe la unidad en centímetros de agua. Que los centímetros tienen 10 milímetros, o sea, 10 veces más grande la unidad, 10 veces más pequeño el valor. 1.36. Esto que estoy diciendo de si es tanto, entonces equivale a tanto. Es un ejemplo de lo que vamos a practicar el día siguiente en conversiones también. Cuando se hace más grande, el valor es más chiquito y esas, si batallas, la clase de mañana te va a simplificar todo ese asunto. Listo. ¿Tienen anotado esta línea de equivalencias? Y es súper importante, por ejemplo, porque en milímetros de mercurio, en milímetros de agua, tú te vas a aprender la presión normal del líquido cefalorraquídeo, pero a lo mejor te la dan en milímetros de agua, o a lo mejor te la dan en centímetros de agua, o a lo mejor te la dan en pascales la presión del líquido cefalorraquídeo cerebral por ahí en el segundo parcial. Y con esto diagnosticarías un caso de hidrocefalia si se encuentra elevado o está alterado. ¿Ok? Por eso vas a tener que tener la forma de, con una regla de 3 simple, mandarlo a la unidad que conoces el rango. Por otro lado, te dan en pascales la presión de una persona y te piden que la pases a milímetro de mercurio. O te la dan así y te piden que la pases a pascales, al Sistema Internacional de Unidades. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para poner a prueba esto. Digamos que tú tienes un vaso sanguíneo y le detectaste mejor líquido cefalorraquídeo. Venga. Digamos que tú le mides a un paciente la presión del líquido cefalorraquídeo.
y te salió de 100 milímetros de agua. ¿Ok? ¿Cuántos pascales son? ¿Cuál sería el valor de esta presión reportada correctamente según el Sistema Internacional de Unidades? Venga. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Cómo vas a utilizar la herramienta que te acabo de dar? La línea de equivalencias. Esto vale lo mismo que esto, vale lo mismo que esto, vale lo mismo que esto, vale lo mismo que esto. Primeramente, ¿qué procedimiento crees que es el que te va a resolver la vida? Una regla de 3. Claro que sí, una regla de 3. ¿Cómo se hace una regla de 3? Bien sencillita. Te aseguras de poner de un lado lo mismo y de otro lado lo mismo. Por ejemplo, hay dos formas de acomodar la regla de 3. Lo voy a poner de las dos maneras. Ustedes me dicen ahorita si están más acostumbrados a hacerlo de la forma de la derecha o de la forma de la izquierda. Si tenemos una columna para cada unidad, milímetros de mercurio, perdón, milímetros de agua, y tenemos 100, ¿cuántos pascales serían? O que lo pones así en líneas. Pues yo tengo que buscar una equivalencia. Una equivalencia. ¿Qué valores voy a usar? Pues voy a necesitar milímetros de agua, este, y pascales, este. ¿Ok? Tomo este valor y este valor, que son lo mismo, y son mi equivalencia para hacer mi conversión. O sea, pongo los pascales del lado de los pascales, 133, y pongo los milímetros de mercurio del lado de los milímetros de mercurio, perdón, de agua, milímetros de agua. 13.6. Este valor lo puse aquí. Este valor lo puse aquí. Asegurándome de que estén en un lado, por ejemplo abajo. ¿Listo? Dejé mi incógnita ahí arriba y hago mi operación matemática. Multiplico cruzado y divido en línea recta. Para poner la respuesta aquí. ¿Cuánto me dio? 977.94 pascales. Ahí está, esa es mi respuesta. La otra forma es lo mismo, de hecho es lo mismo. Pongo del lado derecho, me aseguro de poner del lado derecho así, pero lo hago más como en lineal, porque yo sé que 13.6 milímetros de agua son iguales a 133 pascales. Ok, yo sé esta equivalencia. Esta la saqué de las piezas que voy a requerir. Podría hacerla entre este y este. Podría hacerlo entre este y este. Voy a elegir los que voy a convertir. ¿Quedó claro cómo usar esta línea? Y vuelvo a hacer mi operación. Multiplico cruzado. Multiplico cruzado. Divido en línea recta. Y pongo mi respuesta aquí. 977.94. Es básicamente lo mismo, ¿no? Solo es una forma de acomodarlo. ¿Cómo lo hacen ustedes más? ¿A o B? Ok, súper bien. Funciona. Perfecto. ¿Alguien no se acordaba cómo era la regla de 3 simple y ya se acordó? ¿O alguien aún no entiende cómo se hace una regla de 3 simple? Porque las vamos a practicar bastante mañana. Mañana vamos a practicar mucho reglas de 3 simple, conversiones y demás.
Bueno, ahí está. Este dato no está en los libros fácil de obtener. Es un compilado que les hice yo de diferentes cosas. Y así les voy a ir dando datos que son difíciles de encontrar, pero para que ustedes los tengan a la mano y los puedan trabajar fácil. Muy bien. Hasta ahí con la presión. Ya estamos cerca de terminar. Nos falta solo 20 y tantos minutos, tal vez menos. Vamos a avanzar más rapidito. Lo pesado ya pasó, ya fue. Lo que sigue es muy tranquilo. La cantidad de trabajo se mide en joules y el símbolo es una J mayúscula. La potencia se mide en watts y es una W mayúscula. Si necesitas nada más darles 2-3 vueltas para que tú te acuerdes. Te van a preguntar, ¿cuál es la unidad que mide? Trabajo, el joule. Potencia, el watt. Cantidad de carga eléctrica, coulomb. Coulomb. Ese se me hace bien fácil de recordar porque mira, carga eléctrica con C de carga con C de coulomb. C de carga, C de coulomb. ¿Por qué? También se me hace importante recordarlo porque como es de carga eléctrica, lo puedes confundir con las otras cosas eléctricas. No te confundas. Acuérdate que la intensidad de corriente eléctrica era básica y era amperio. La carga eléctrica que estamos viendo aquí es coulomb. Y la muy importante fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz se mide en voltios. ¿Sabes por qué es súper importante? Cuando vayamos hacia cuarto parcial y también en segundo parcial, de hecho desde siempre, los potenciales de membrana en reposo, los potenciales de acción, el nivel eléctrico y la variación eléctrica del corazón en el electrocardiograma, todas esas cosas se miden en voltios. De hecho, ¿alguien ya leyó un poquito de potencial de membrana en reposo? Ajá, ¿no? ¿Todavía no? Ok, te vas a encontrar con que son unas mediciones, unos valores de nivel eléctrico de la membrana que se miden en milivoltios. Fuerza electromotriz. Por eso, aunque tú crees que no es preguntable para medicina, es una de las más preguntables en medicina, el voltio. Siguiente. Ya habrá también un montón de temas para esto. Muchas horas para potenciales de membrana y electrocardiogramas y demás. Pero la preguntan por eso. Capacitancia. Esa está mal escrita. Aquí se recorrió algo. Corrijan sus notas. Corrijan sus notas. Capacitancia es faradio y se representa con una F mayúscula. Miren, aquí tengo la tabla corregida. Ahí está. Se los voy a ir corrigiendo, ¿ok? Es muy obvio que está movida. Como que se recorrió una filita. Ahorita les aviso para que les pasen la nota actualizada. Es faradio. Una F mayúscula. Eso es la capacitancia. O sea, qué tanta cabida le da a algo. Resistencia eléctrica. La resistencia, esta sí era el ohm. ¿Vieron la herradura que borré de arriba? Este mismo simbolito de aquí. De hecho, estos también están movidos de lugar, pero bueno. Ohm. Déjame lo escribo un poquito mejor. Faradio, una F mayúscula. Ohm es el símbolo este que es como una herradura. El símbolo de omega. ¿Ok? Esa es la resistencia. Ohm. Este se me hace también fácil de recordar porque pienso en los monjes. Los monjes, piensen en los monjes estos del Himalaya. Los monjes budistas. ¿Cómo hacen ellos? Om, om. Y son muy resistentes. ¿Han visto los videos donde se paran en lanzas o con un dedo? De que les rompen piedras con martillos y picos y no les pasa nada. Son muy resistentes. Los que hacen om. Está fácil de recordar, ¿no? Sí, está sencilla, está sencilla. Y conductancia eléctrica
es Siemens. Ese se representa con una letra S mayúscula. Estos tres eran los que tenían volteadito. Ok. Ahí está. Ahora. De hecho, sí, estaba volteado esto también. Pero eso no lo tenemos que recordar tanto. Ahorita vas a entender por qué esto no va ahí, sino abajo. Mira. Fíjate. Súper interesante lo siguiente que te voy a decir. Hay una asociación directa entre estas dos unidades. El verdadero significado de la resistencia, que te comenté ya como una forma de recordarlo con lo del monje, pero en realidad nos referimos a resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la capacidad de impedir el paso de la corriente eléctrica. ¿Ok? Y la conductancia eléctrica es todo lo contrario. Es que tanto lo conduce, que tanto lo hace fluir. Estas son dos unidades que son totalmente opuestas. Y te quieren truquear siempre en el examen. Siempre te andan queriendo ahí aplicar un truco. ¿Tiene sentido? Más resistencia, menos conductancia. Menos resistencia, más conductancia. Más ohms, menos Siemens. Menos ohms, más Siemens. Porque son lo opuesto. De hecho, hay una práctica súper interesante en la que vas a estudiar esto. ¿Han oído hablar de los detectores de mentiras? ¿Sí? Los polígrafos, ¿qué les dicen? Los detectores de mentiras. Bueno, durante el laboratorio de fisiología vas a hacer una práctica bien interesante donde uno de los de cada laboratorio, uno de cada cubículo, se va a conectar a un detector de mentiras y le van a empezar a hacer preguntas. El detector de mentiras tiene un fundamento basado en algo llamado la respuesta galvánica cutánea. Luego te lo explico más a fondo. Pero eso de la respuesta galvánica cutánea que vamos a ver en laboratorio y con la prueba del detector de mentiras consiste en que así nos damos cuenta de si alguien miente o no. Porque cuando, ejemplo simple, te ponen los electrodos en la piel, mientes, el sistema simpático sabe que mentiste, te pone nervioso y tienes una ligera sudoración. Esa ligera sudoración se coloca sobre tu piel donde estaban los electrodos y al haber agüita sobre el espacio que está entre los electrodos, ¿qué pasa con la conductancia? Con la posibilidad de fluir de la corriente eléctrica en tu piel. Aumenta la conductancia, aumenta la resistencia, disminuye, aumentan los Siemens, bajan los ohms. Entonces, sobre un contexto de esa práctica te pueden preguntar los ohms y los Siemens y es también interesante la práctica. Cuidado el que se ponga, debe estar dispuesto a que le revelen. En nuestro cubículo acabó casi llorando. ¿Quién se lo puso? Precaución y moderación. No destrocen al que se ponga los electrodos. Sí. Respeto por la dignidad. Ok. Ahora, el flujo magnético se mide en Webers, W. La inducción magnética en Teslas, muy fácil de recordar, ¿no? Ahorita el Tesla, está muy de moda la empresa y Tesla es por el científico Tesla que describió este mecanismo de inducción magnética para el funcionamiento inalámbrico de aparatitos. La inductancia en henries con una letra H y la longitud medida esta es una unidad diferente, no debe estar en el Sistema Internacional de Unidades, solo la ponemos ahí, no es del Sistema Internacional de Unidades, esta no va aquí. Ahorita te la pongo en el correcto sitio. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, hay varios métodos de hecho para evadir al detector de mentiras y consiste en un control y una manipulación del sistema autonómico. En eso consiste a los que se entrenan para evadir al detector de mentiras. Ok, bueno, vámonos por la última tablita. Existen unidades que no están incluidas en el Sistema Internacional de Unidades, pero que usamos mucho en medicina sobre todo. Y
está, por ejemplo, el minuto, el cual son el símbolo de minuto y es 60 segundos. Bueno, a estos déjame les pongo una tachita para que te acuerdes que estos no son del sistema internacional. El minuto lo usamos mucho, pero no es del sistema internacional. La hora la usamos mucho, pero no es del sistema internacional. ¿Cuál es la unidad de tiempo? Segundo. Muy bien, con la letra S. Día no es una unidad del sistema internacional. Grado no es una unidad del sistema internacional. Grado centígrado será, pero el símbolo de grado no. Ese es del sistema sexagesimal en matemáticas, que ya vimos algunos de los que estudiaron conmigo mate. Minuto no es del sistema internacional. ¿Por qué lo ponen otra vez? ¿Se equivocó o qué? ¿Lo puso otra vez? No, te está diciendo que no es ni en este símbolo, minuto, escrito así, ni el símbolo de una apóstrofe. Ahí, ¿ves ese simbolito? Es como una así, la comilla. Bueno, eso es de matemáticas, del sistema de radianes. ¿Se acuerdan de la prepa un poquito? De que eso no es del sistema internacional. O sea, solo es, no es. No te preocupes, no te claves. Segundo, no es del sistema internacional de unidades. Ah, caray. Pues no te acababa yo de decir que segundo sí es del sistema internacional de unidades. ¿Cómo que no es del sistema internacional de unidades? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que no es de este tipo de segundo en las unidades derivadas de los radianes con un simbolito de doble comilla. Eso no es un sistema, esa no es del sistema internacional de unidades. Nosotros tenemos segundo con S minúscula para determinar el tiempo. Este minuto y segundo que puse en los últimos dos renglones es aquello de grados y radianes, que era de medición de ángulos. Eso no pertenece al sistema internacional de unidades. ¿Vamos bien? Sí, ándale, es como para mates. Y por último, la estrella de las unidades que no son del sistema internacional de unidades. El litro. El litro, el mililitro también. No son del sistema internacional de unidades. Deberías medir el volumen ¿en qué? En metros cúbicos. Súper preguntable durante el examen, ¿eh? De que te ponen el caso clínico así con un montón de casos del paciente y renglones y te dicen, ¿cuál de las siguientes no está medida correctamente? ¿En qué unidad deberías medirla? Y así, bla, 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 bla. Bueno, y la tonelada tampoco. Muy bien. Listo. Aquí están unas reglas básicas para el sistema internacional de unidades, ya saben, se escriben minúsculas a menos que el símbolo sea en mayúscula, es en singular, nunca en plural, no llevan punto, son iguales. Es lo mismo ponerle una diagonal o ponerlo exponente a la menos 1 porque ya te acuerdas que te dije, ponerlo dividiendo es lo mismo que ponerlo elevado a la menos 1. Eso lo vimos más arriba de que sobre segundo. Y el término porcentaje lo vamos a ver después, eso sí. También son incorrectos decir partes por millón, ciclos por segundo y cc centímetro cúbico. Fíjate, no se debe decir cc, no. cc centímetro cúbico deberías decir centímetro cúbico. Esto sí está bien, cc está mal. ¿Queda claro? Te va a pasar por ahí que tengas que hacer la conversión. De hecho, te tengo preparadas para mañana unas conversiones donde vamos a tener que considerar esto. Oye, ponle 2 cc's de tal cosa. Espera, cc, centímetro cúbico. Bueno, lo pongo correctamente así. Ahora ya pertenece al Sistema Internacional de Unidades. ¿Y a qué equivale? ¿Ok? No te preocupes. No te quiero saturar el día de hoy. Revoluciones por minuto también es una cosa de los radianes y los grados. Radianes, grados, sistemas sexagesimales y demás. Es vueltas. Ok, ahí están los símbolos. Esto lo tienen. Todavía no me voy a meter en múltiplos y submúltiplos, porque múltiplos y submúltiplos lo vamos a ver en las conversiones. Bueno, te voy a encargar que te vayas aprendiendo de los múltiplos y submúltiplos, la cantidad de exponentes que tiene y la cantidad de
ceros y el símbolo para mañana, ¿ok? Sí, mañana practicaremos mucho. Ahorita todavía vamos a practicar. Ahorita vamos a lo más interesante. No quiero acabar esta tabla ahorita porque quiero que nos dé el tiempo para ver preguntas de examen. Ver preguntas de examen. De hecho, nos faltan las conversiones, mira. ¿Ok? Te voy a pedir que por ahí intentes hacerlas antes de la clase. Inténtale, a ver de qué te acuerdas. Todo lo que está en las notas que te puse. Pero yo quiero que veas conmigo primero unas preguntitas. Nada más un vistazo a los múltiplos y submúltiplos. Múltiplo es cuando se hacen más grandes. Submúltiplo es cuando se hacen más pequeños. Por ejemplo, el kilómetro, 1000 veces. El metro. Centímetro, una centésima parte del metro. ¿Ok? Sí tienen cierta familiaridad con esta situación, ¿no? Múltiplos y submúltiplos. Con eso me basta por ahorita. Voy a ir a estas preguntitas que no quiero que se vayan sin ver. Por aquí está, tenemos 2 páginas de preguntas. Como 5 preguntitas, 6. Y empieza el caso clínico, así es fisiología. Sí, exacto, mañana vamos a aprender a mover el punto, para dónde, cuánto, a veces cuando es una regla de 3 simple, y así para que sea súper intuitivo, para que ni calculadora requieras. Los que han tenido problemas con conversiones, mañana se les resuelve la vida. Bueno, como parte de un experimento, se coloca un segmento de intestino en un recipiente con 100 mililitros de solución, de la cual 50 mililitros son solución glucosada al 5% y 50 mililitros son solución fisiológica al 0.9%. Y a esta solución se le agregan por cada 100 mililitros 2 milimoles de moléculas de cloruro de potasio y 0.25 milimoles de calcio. Y se le burbujea oxígeno hasta alcanzar una presión parcial de 150 milímetros de mercurio y se mantiene a una temperatura de 37 grados centígrados. El segmento de intestino se conecta a un transductor de fuerza para medir la fuerza y la frecuencia de las contracciones. Momento antes de que te vayas a las preguntas. Aquí salen 20 preguntas de examen, 30 preguntas de examen fácil. Es característico de los exámenes de fisiología. Un caso clínico grandote y una cadena de 15, 20 preguntas. ¿Ok? Como verás, como platicamos en la primera clase, hay cosas que tú todavía no sabrías resolver. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? En las siguientes clases te voy a mostrar cómo hacer todas esas conversiones y todo lo que te puedan preguntar. Pero hoy ya estamos listos para contestar cosas como lo siguiente. ¿Cuál es la temperatura de la presión en unidades básicas del sistema internacional? Venga. La tengo, excelente. La tengo aquí en 37 grados centígrados. Le voy a sumar, veo que no hay decimales, va sin decimales, 273 y eso me da 310 Kelvin. Ahí está. Opción B. Listo. Pregunta de examen contestada. Vamos a la siguiente. Para medir la fuerza de las contracciones, el transductor utilizado debe estar calibrado ¿en qué unidades? Sí, es lo que te decía, que muchas veces el punto 15 no lo toman en cuenta. Yo te lo di más preciso, pero también te muestro que en el examen sordean de repente los decimales. Excelente. ¿Te das cuenta que acordarte cuál era la unidad de la fuerza o la unidad de... Las han preguntado todas, ¿eh? Todas las han preguntado, para variarle. Entonces es algo que te brincabas, pero ya ahora lo estudiamos recientemente. Y la fuerza se mide en newtons. La fuerza se mide en newtons. Pascal es expresión, watt es potencia, joules es trabajo, colombios es carga. Ahí tienes 5 preguntas de examen potencial. Durante el experimento se registran contracciones con una frecuencia de 30 Hz. 30 Hz. Lo que significa que se contrae 30 veces por... Totalmente teórica directa. Hertz es veces por
segundo. ¿Qué tal? Como que si eran muchas cositas que se te hubieran pasado, ¿no? De que no hubieras hecho caso de esos detalles porque creerías que van a preguntar todo sobre la célula y el potencial de acción y no, de verdad se pregunta de todo, todo. Fisiología está con madre por eso, o sea, es una materia que abarca todo. Vamos al siguiente caso clínico. Otra vez, voy a leer un montón de cosas que todavía no vas a saber qué hacer con ellas, pero más adelante lo iremos viendo. Por lo pronto, tenemos aquí un masculino de 35 años que acude a consulta de control con diagnóstico de síndrome nefrótico, el cual se caracteriza por pérdida crónica de proteínas por la orina. Eso es el síndrome nefrótico, en palabras más, palabras menos. Pierdes proteínas por la orina. Y te dicen, en la exploración física pesa 150 libras. Tiene una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es de 40 respiraciones por minuto. La presión arterial es de 140/90 milímetros de mercurio. Unidades, mediciones. Evidentemente su presión sanguínea está elevada. El edema en miembros inferiores se presenta. Tiene edema en miembros inferiores. Ahora, además, te hacen exámenes de laboratorio en los cuales tenemos glucosa en 16.4 milimoles por decímetro cúbico, un sodio de 135 miliequivalentes por litro, potasio de 5 miliequivalentes por litro, BUN de 50 miligramos por decilitro, proteínas de 40 gramos por litro, cuando esto es lo normal, evidentemente están bajos, y pH de 7.3, el cual está fuera del rango que tú ya conoces también. Hay cositas que aquí ya entiendes, pero hay muchas unidades que no. También de este caso salen 20, 25, es más, te armo un examen completo de 50 preguntas de este caso, sí o sí. Pero ahorita, ¿estamos listos para contestar las siguientes preguntas? Nótese que me brinqué la 1, la 2, la 3, la 4, donde dentro de ellos seguro venían cosas como saca la osmolaridad del paciente, cómo se encuentra la osmolaridad, cómo está la actividad de osmorreceptores, cómo estarán los vasos sanguíneos, la respuesta vascular, la termogénesis, pérdida de calorías, bla, 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 bla. Tranquilos. Hasta ahorita hemos visto. Pregunta 6. ¿Cuál de los parámetros reportados utiliza unidades del sistema internacional? ¿Cuál de los parámetros reportados utiliza unidades del sistema internacional? Tómense su tiempo, esta está laboriosa. Son preguntas de examen real. Eso. La glucosa. ¿Por qué? Vámonos de abajo para arriba. El peso. ¿Dónde está el peso? Libras. Las libras no son del sistema internacional de unidades, son del sistema imperial, aquel que utilizan en Estados Unidos. De hecho, déjame decirte que para pasar de libras a kilogramos, tienes que dividir entre 2.2. ¿Ok? De hecho, 2.24 podría ser más preciso, pero 2.2 está bien. Bueno, dato cultural. Sodio. ¿En qué está el sodio? El sodio está expresado en miliequivalentes por litro. No lo hemos visto aún. Es una unidad muy importante en medicina. Así se miden los electrolitos en general. Pero todavía no lo vemos y no estuvo dentro de las listas que te platiqué del Sistema Internacional de Unidades. Es otra de esas cosas que podríamos mencionar. Son utilizadas en medicina, pero no son del Sistema Internacional de Unidades. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿dónde está? 110 latidos por minuto. Latidos por minuto no es del sistema internacional. Si estuviera en hercios, entonces sí. Claro, te podrían poner una pregunta con una conversión de las que ya aprendiste a hacer también. Y la glucosa es la respuesta correcta, porque la glucosa está en un submúltiplo, mili, lo cual se vale, de una unidad, moles, que sí pertenece al sistema internacional, disuelto en un volumen, y el volumen está en
Decímetro, décima parte, un submúltiplo, si pertenece al sistema internacional, de los metros cúbicos. O sea, correctamente estamos usando moles por metros cúbicos en versiones submúltiplo. Si cumple las reglas. ¿Qué tal? Y estos mili y deci es lo que dijimos que vemos mañana para hacer las conversiones. ¿Qué tal? ¿Quedamos claros con esta pregunta? Vamos con la siguiente. La concentración normal de hormonas estimulante de la tiroides es menor de 4.3 por 10 a la menos 6 unidades internacionales por mililitro. ¿Cuál es el nombre que corresponde al submúltiplo? ¿Cuál submúltiplo? El submúltiplo es el que te dice cuando se hacen las unidades más pequeñas. En este caso es un 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, ¿qué significa? Eso es lo que vemos mañana. 10 a la menos 6 y te los tienes que aprender. Ajá. Los grandes, los múltiplos, no tanto. Llegan como hasta kilo, omega o algo así. Pero los submúltiplos los preguntan prácticamente todos. Y el 10 a la menos 3... 10 a la menos 3... No, era a la menos 6, perdón. 10 a la menos 6... Micro, simbolito así, mu. Que a veces es un simbolito así, como una M curiosa. ¿Ok? Pero a veces no la saben escribir y escriben MCM. Micrómetro. Malamente, pero ha pasado, ha venido así en exámenes. MC como sustitución de micro. Ok, bueno. Entonces vamos para acá. 10 a la menos 6 es micro. Vas a tener que estudiar que deci es por 10 a la menos 1, centi es por 10 a la menos 2, mili es por 10 a la menos 3, micro es por 10 a la menos 6, nano es por 10 a la menos 9 y así. Todo esto lo iremos explorando. ¿Ok? Sí, en bioca se usaba mucho, claro. Y un par de preguntas más. Últimas. En un experimento, para determinar las características físicas de la membrana celular de una neurona cerebelosa, se encontró que el potencial de equilibrio del potasio, cosa que aún no vemos, es de menos 70 milivoltios. Y la conductancia al potasio, es decir, que tanto fluye, es mayor que la del sodio. Fluye más el potasio que el sodio. Todas estas palabras que ahorita todavía son raras, se te van a hacer normales después de 2 o 3 semanas de clases. ¿Ok? También se midieron la resistencia y la capacitancia de las membranas celulares al aplicar un flujo de corriente eléctrica de 10 qué? Microamperes. ¿Ok? Ahí está. Unidades. Obviamente me brinqué la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que podría haber sacado de aquí, que luego te enseño a contestarlas, y puedes ya contestar la 13 y la 14. La unidad empleada para medir el voltaje. La unidad empleada para medir el voltaje es una unidad derivada, correcto, de las de símbolo propio del Sistema Internacional de Unidades. La unidad en la que se mide la conductancia es... La conductancia, como te contaba, se mide en Siemens. No confundir con ohm, esta sería la resistencia y su versión opuesta. ¿Qué tal? Y con eso terminamos la sesión de hoy, segunda clase, Sistema Internacional de Unidades. Para el día de mañana dejamos los múltiplos y submúltiplos y las conversiones. Seguido de eso veremos unos temas especiales de mol, osmol, unidades de concentración, osmolaridad y demás. Y así vamos avanzando en el contenido para que saquen 100 en su examen parcial. ¿Qué onda? ¿Les gustó? Con esto termino la grabación.